cordial bienvenida. El día de hoy, en alianza con la empresa China, presentaremos el webinar garantizando la seguridad alimentaria de restaurantes, cumplimiento normativo y prácticas para el éxito. Para dar inicio, quiero dar la bienvenida a Luis Ramírez, gerente general de la empresa. Gracias, Yadira. Gracias. Gracias. A ver, les comparto el material que les he preparado. Quisiera saber si me pueden escuchar bien. Sí, se te escucha bien. Perfecto. Ya. Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Gracias. Muy bien. El día de hoy, como mencionaba Yadira, vamos a hablar sobre el tema de garantizando la seguridad alimentaria en restaurantes, cumplimiento normativo y mejores prácticas para el éxito. Bueno, un poco sobre mí. Yo soy ingeniera pesquera, especialista en sistemas de gestión y inocuidad alimentaria. Como mencionó Yadira, soy gerente general de la empresa Continua SAC, con la cual desde hace 8 años venimos trabajando, impulsando la inocuidad alimentaria en nuestro país, ¿no? Un poco sobre la empresa, pues se ha movido un poco la diapositiva, pero la empresa es una empresa que viene de Lima y trabajamos a nivel nacional. Estamos en la costa, sierra y sur y selva de nuestro país. Hemos trabajado con distintos tipos de empresas para cada una de las áreas que tiene en cuanto a seguridad y salud en trabajo, inocuidad y calidad alimentaria. También tenemos responsabilidad social, medio ambiente. Bueno, en el caso del webinar que vamos a desarrollar, pues el objetivo es proporcionar conocimientos y herramientas para asegurar la inocuidad alimentaria en restaurantes. Y dentro de estos objetivos, pues tenemos capacitar a propietarios, gerentes y personal de cocina en el cumplimiento de normativas vigentes de inocuidad alimentaria, promover mejores prácticas que garanticen la seguridad de los alimentos y mejorar la reputación del restaurante y atraer más clientes mediante el cumplimiento normativo. ¿Cuál es la norma aplicable y el ámbito de aplicación para lo que son restaurantes y servicios afines? Nosotros pues tenemos una norma a nivel nacional del año 2018, que es la última actualización, que es la Resolución Ministerial 822-2018 MINS, en la cual nos da todas las pautas que nosotros debemos cumplir en base a los principios generales de higiene. Es muy importante pues, cumplir con estas normativas para evitar sanciones y asegurar la salud pública, la salud de nuestros clientes. Y aplica a todos los restaurantes y servicios afines en todo nuestro territorio nacional. También aplica, por ejemplo, a salones de té, cafeterías, pizzerías, ¿no? Todos aquellos que entreguen alimentos culinarios. ¿Cuáles son los requisitos legales o las especificaciones de esta normativa? Acá se los he podido resumir en algunos puntos, ¿sí? La norma es bastante extensa y sobre todo es bastante detallada, pero vamos a revisar algunos. Superficies, equipos y utensilios en contacto con alimentos deben estar en buen estado de conservación e higiene. Recordar que los utensilios no deben ser de material poroso. Por ejemplo, la madera no es apta para la industria de alimentos porque tiene porosidades, se agrieta y esto facilita que los alimentos queden en estas grietas o porosidades. A pesar que limpiemos, no vamos a poder retirar estos alimentos de las grietas. Con el tiempo, los alimentos se van a ir descomponiendo y se va a generar un foco de contaminación con microorganismos, ¿no? Entonces, por eso es importante evitar el uso de superficies o utensilios que sean porosos. La eliminación inmediata de alimentos y líquidos derramados para evitar riesgos de contaminación es fundamental en cocina. En restaurantes es muy común que salsas o residuos orgánicos caigan en el piso durante la hora más complicada que es el rush. Sin embargo, también es posible que durante estos momentos de alto tránsito en cocina, de muchos pedidos, donde pues hay demasiadas órdenes por entregar, se mantenga una buena higiene con personal capacitado que permita que el piso, las superficies estén sin líquidos, sin sustancias que puedan generar la contaminación de otros alimentos
o incluso algunos accidentes. También es importante que los equipos y utensilios deben ser de material de uso alimentario, fácil de limpiar y desinfectar. Eso también aplica a los que les mencionaba de las maderas. O de repente si tienen, por ejemplo, un rodillo que es de acero inoxidable, pero los mangos son de madera. O de repente algún utensilio que puede ser de silicona o de acero, pero que al estar deteriorado facilita la acumulación de residuos en estas grietas o porosidades. Estos también deben descartarse. Incluso la ley nos habla de renovación de utensilios. Tenemos que planificar esta renovación de utensilios para evitar contar con superficies, utensilios, equipos o maquinarias que no estén aptos para el servicio. También es muy importante considerar que hay una documentación obligatoria, de acuerdo a la ley 822. Esta documentación obligatoria está registrada, está documentada, ¿no?, en el programa de higiene y saneamiento. Esa es la base y luego subimos a las buenas prácticas de manipulación, que en conjunto tenemos los principios generales de higiene. También es muy importante establecer la frecuencia y procedimientos para la limpieza y desinfección, considerando qué insumos vamos a utilizar, responsabilidades, la frecuencia, los procedimientos, marcarse en un documento que se establezca como un manual o un manual para todo el personal y que nos dé las pautas de cómo debemos desarrollar nuestras actividades en cocina. Y como medidas preventivas o medidas de control, pues tenemos que considerar una muy importante, que muchas veces he escuchado que los establecimientos dicen, yo no tengo control de plagas o yo no hago fumigación porque no tengo insectos, porque no tengo plagas. La norma no es para corregir, la norma es para prevenir. Sí, hay algunas acciones correctivas que se tienen que contemplar, sin embargo, todo lo que se establece en la normativa es de manera preventiva. Entonces, no importa si ustedes no tienen plagas, pero ustedes deben implementar este control o manejo integrado de plagas. También, ¿sí? Disculpa, por favor, pero las especificaciones no están corriendo. ¿No? No, si no lo Ah, compartimos nosotros, mientras tú expones. ya, mejor. ¿Sí? Ya. ¿Me podrías comentar cuál diapositiva exacta? Sí, ¿Sí es ahí esa? estoy. ¿Sí? Sí, es eso. Sí, Ahí vamos revisando y las gracias. aviso para ir pasando. Gracias. Ya. Como les mencionaba, parte de estas medidas preventivas es el control de plagas. Además, presencia de animales en las áreas que se manipulen alimentos. Por ejemplo, cocina, si son una cafetería, también el área de cafetería, de decoración de tortas, preparación de sándwich, preparación de ensaladas o helados, todas estas áreas donde hay alimentos expuestos, donde hay manipuladores de alimentos, no debe haber gatos, perros, canarios, ningún tipo de animal, ¿sí? Esto está completamente prohibido. También es muy importante que en este control de plagas ustedes tengan químicos o procedimientos aptos para la industria. Hay ciertos documentos que se piden para los insumos químicos, tanto para la limpieza y desinfección como para lo que es control de plagas. Y son 3 documentos bases. El primero es la ficha técnica, el segundo es la hoja de seguridad y el tercero es la resolución ministerial. Estos 3 documentos nos van a permitir revisar si el producto químico que voy a usar para la parte de higiene o para el control no va a generar contaminación a los alimentos a través de las superficies que se vayan a limpiar o aplicar, ¿sí? Esto es bastante importante porque muchas veces utilizamos productos que no son aptos para la industria. Incluso la norma nos establece y nos marca, a diferencia de las versiones anteriores, que todos los insumos químicos que utilicemos cuenten con registro sanitario. Tiene que estar registro sanitario hábil, ¿no? Tiene que estar no vencido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en el mercado, por el tema de ahorro de costos, pues usamos insumos químicos de repente más baratos,
pero que pueden generar la contaminación de nuestros alimentos, e incluso que no son aptos para la comercialización porque no tienen un registro sanitario que avale que este producto químico pues realmente no va a generar un daño al manipulador, al consumidor de este producto durante la utilización. También es muy importante considerar cómo se van a almacenar estos químicos, sobre todo si son para el control de plagas, porque pues podrían generar alergias o incluso asfixia o alguna reacción dérmica en las personas que lo manipulen. Ahora, pueden ver la imagen. Esta es una imagen real de una inspección que se realizó. Esta la saqué de una página web del comercio, ¿no? Donde tenemos pues cucarachas en este local que se inspeccionó durante la visita municipal, acompañado pues, por reporteros, ¿no? Y buscando en el caso de, por ejemplo, una de las municipalidades de Ucayali, ahorita en la siguiente diapositiva, me parece que sí está el nombre, encontré este cuadro de sanciones, ¿no? Donde, por ejemplo, uno más, pero si no, ahí lo revisamos. Donde, por ejemplo, al carecer del certificado de fumigación, desinsectación, desinfección y saneamiento ambiental, según sea el caso, esta es una observación grave y por lo tanto hay una multa, ¿sí? O, por ejemplo, al tener vencido o caducado el certificado de fumigación y saneamiento ambiental, pues esto también es grave y genera una multa. Por eso es que es importantísimo que ustedes entiendan que el tema de plagas no es algo correctivo, no lo tengo porque la empresa tenga o no tenga plagas, sino de manera preventiva. Algo importante también en este punto es que la frecuencia se establezca de acuerdo a una evaluación inicial por el mismo proveedor. Muchas veces en alimentos se establecen plazos por el mismo proveedor semestrales, pero al ser un restaurante con una gran disponibilidad de alimentos, de repente estar en áreas donde hay otros restaurantes cerca, donde posiblemente ellos no tengan una buena manipulación, almacenamiento o manejo integral de plagas, es muy probable que puedan ingresar plagas a nuestro establecimiento. Y es mejor reducir a un máximo de 3 meses este servicio de desinsectación, desratización, desinfección, ¿no? Para poder garantizar que pues, nosotros no vamos a tener estas plagas. Es una medida preventiva. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la norma se establece que nosotros, como establecimiento de alimentos, los restaurantes, las cafeterías, los salones de té, todos los que están dentro del alcance de esta norma que les mencioné al inicio, deben contar con un procedimiento en caso exista un brote de ETA. ¿Qué es una ETA? Es una enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Qué significa? Que durante la manipulación, elaboración, almacenamiento, ha habido una contaminación del alimento o que este alimento pues ya estaba contaminado desde la fuente, ¿no? En el origen de extracción del alimento. No se ha considerado esto, no se ha reducido la cantidad de microorganismos o el peligro que estaba presente y podría ser de repente virus, bacterias o incluso parásitos y se entregó al cliente. El cliente lo consumió y luego se enfermó, tuvo una infección. Recuerden que las ETAs, pues al ser enfermedades de transmisión alimentaria, tienen una gran variedad de síntomas gastrointestinales. Sin embargo, los clientes que consumen alimentos mal manipulados o mal almacenados, que ha facilitado el desarrollo de estas ETAs, pues pueden tener síntomas leves, desde náuseas, vómitos, hasta incluso la muerte. Entonces, es muy importante que este procedimiento de manejo de ETAs que nos establece la ley tenga un registro y conservación de alimentos donde se establezcan cuáles son estos alimentos potencialmente peligrosos dentro de los alimentos que cada establecimiento maneja. Y debe garantizarse esta información durante 24 horas. Además, si es que existiera algún brote de ETA donde una o más personas tuvieran estas enfermedades generadas por microorganismos patógenos, pues es importante informarlos, ¿no? Y sobre todo tomar acciones correctivas.
y luego pues ejecutar acciones preventivas. También es importante considerar que existen alimentos potencialmente peligrosos. Por ejemplo, aquellos alimentos que requieren especial atención, como por ejemplo preparaciones con ingredientes o animales crudos, granos cocidos sin refrigerar, o algún producto, por ejemplo, en embutidos, ¿no? Que son muy delicados si es que no se mantiene una cadena de frío. Todos estos productos que nosotros identifiquemos como potencialmente peligrosos deben ser manejados con mucho más cuidado que cualquier otro alimento. Sin embargo, todos los alimentos que nosotros trabajemos en el restaurante son importantes. Todos son necesarios de mantener a buenas temperaturas, sea temperatura ambiente, refrigeración, congelación. Siguiente diapositiva, por favor. Registro de documentación. La norma nos establece ciertos procedimientos que se deben tener para garantizar que hay un cumplimiento normativo. Y no solo eso, sino que documentariamente debemos de poder evidenciar que estamos realizando el trabajo de monitorear, de verificar, de prevenir la contaminación de nuestros alimentos. Entonces, es muy importante mantener un registro ordenado de controles de buenas prácticas de manipulación, que son las BPM, y del programa de higiene y saneamiento, que es el PHS. También esta documentación debe estar disponible para la autoridad sanitaria. En algunos casos puede acercarse a la municipalidad, el personal de fiscalización o de sanidad, y en otros casos directamente una persona representante de la red de salud, ¿no? De la posta, de un hospital, o también de DIGESA. Dentro de las normas que nosotros vamos a utilizar o los estándares para poder verificar estos controles, para poder establecer parámetros, es el Códex Alimentarios. En el Códex ustedes van a poder encontrar mucha información sobre un manejo adecuado de alimentos e incluso información específica de acuerdo a aquellos alimentos que requieren un control mucho más minucioso. Siguiente, por favor. La norma también nos menciona la certificación sanitaria. Nos menciona que los establecimientos se pueden certificar en PGH, que son los principios generales de higiene, donde se va a realizar la aplicación de las buenas prácticas de manipulación y el programa de higiene y saneamiento en restaurantes. Esto, pues, se hace a través de las municipalidades, ¿no? ¿Cómo aplicamos a esta certificación? Pues las municipalidades suelen aperturar programas de restaurantes saludables, donde además de las pautas de la norma 822 o de la resolución ministerial 822, se dan algunas pautas adicionales, de repente relacionadas un poco a medio ambiente, segregación de residuos. Depende de la municipalidad cómo se establezca este programa de restaurantes saludables, ¿no? Pero básicamente el corazón de estas normas tiene que ver con la RM 822, donde nosotros tenemos que demostrar una adecuada manipulación de los alimentos. Y es responsabilidad de todas las municipalidades, de manera directa, la vigilancia post-certificación de estos establecimientos para verificar realmente si es que ellos lo mantienen y adaptan estas oportunidades de mejora que se puedan encontrar en algún momento para ir madurando el sistema implementado. Siguiente, por favor. Gracias. La vigilancia sanitaria y las responsabilidades establecidas dentro de la normativa son que el ámbito de vigilancia se debe realizar por la municipalidad de cada distrito. Esto es de manera directa, esto es lo más cercano que un local puede tener como una fiscalización. Y pues que también existen algunas situaciones que pueden desencadenar una inspección. Normalmente se hace al azar, ¿no? Aleatoriamente o, si es posible, en su mayoría, al total de administrados por la municipalidad. Sin embargo, en algunos casos pues no se puede, pero si es que hay algún reclamo de que algún cliente se ha enfermado y esto llega a la municipalidad como un reclamo formal, pues la municipalidad va directamente a realizar esta inspección. Las responsabilidades recaen a nivel nacional, regional y local. Nuestros alimentos
deben ser manipulados correctamente para evitar pues estas sanciones, porque la responsabilidad de lo que suceda con nuestros alimentos es de los propietarios y de los administradores de los restaurantes. Muchas veces los propietarios indican desconocer el manejo de sus trabajadores. Sin embargo, eso no es una excusa, porque todos los propietarios y administradores, que son los que lideran el equipo, deben hacerse responsables de la capacitación de su equipo de trabajo y también de los procedimientos que se documenten, que se establezcan, que se implementen para mantener cadena en frío, mantener una adecuada higiene, mantener un adecuado almacenamiento y en general las buenas prácticas de manipulación. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las características de calidad sanitaria de los alimentos? Pues tenemos alimentos perecibles y alimentos no perecibles. Los alimentos perecibles pues son aquellos que tienen una menor duración, como por ejemplo aquellos de origen animal, frutas y hortalizas, ¿no? La duración es corta y además en algunos casos requieren cadena de frío especializada. Por ejemplo, en el caso de los pescados y mariscos, tenemos que garantizar la calidad de frío para evitar que esto genere un aumento en los microorganismos e incluso genere toxicidad al consumidor. Los alimentos no perecibles pues son aquellos que nos van a durar un poco más, como por ejemplo cereales, frutos secos, productos industrializados, los cuales también deben cumplir con los requisitos de etiquetado y estado de empaques. Esto nosotros lo tenemos bien demarcado en la parte normativa y todo esto se debe cumplir. Siguiente, por favor. Estos son algunos casos de éxito que nosotros manejamos como empresa. Son algunas de las empresas, incluso municipalidades, que han trabajado con nosotros en temas de inocuidad alimentaria, ¿no? Actualmente nosotros tenemos un programa de restaurantes en el cual realizamos inspecciones, capacitaciones, elaboramos la documentación obligatoria, pues, para que ellos garanticen a sus clientes un correcto manejo de todo lo que es alimentos y bebidas y no tengan inconvenientes. Y en caso los tuvieran, puedan evidenciar que están cumpliendo con la normativa vigente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios comerciales de la seguridad alimentaria? Aquí, súper atentos, pues esto va a impactar directamente en la reputación del establecimiento, porque es importante entender cómo la seguridad alimentaria va a contribuir a una mejor imagen del negocio. Vamos a ir a la imagen que pueden ver. Esta imagen nos obtenía del comercio, del diario El Comercio, donde el titular es: cierran cevicherías insalubres en Cercado de Lima. En los establecimientos se hallaron coliformes fecales en los alimentos que eran servidos. Las cocinas estaban sucias y llenas de insectos. Este artículo, ¿no?, llama la atención, ¿no?, porque están cerrando un local en un área que es turística, porque Cercado de Lima es un área turística donde hay varios restaurantes muy antiguos y conocidos, y muchos restaurantes de renombre. ¿Cómo ve un cliente al restaurante luego de un cierre? Y sobre todo un cierre por insalubridad, un cierre porque encontraron de repente productos vencidos, un cierre donde encontraron productos con cucarachas, ¿no? ¿El cliente va a querer regresar? ¿El cliente va a recomendar este local? ¿El cliente va a repostear este artículo o lo va a dejar pasar, ¿no? Ahora, pues con la tecnología tan al pie, tan cerca, ¿no?, de nuestra mano, podemos compartir fotos, compartir de repente este tipo de artículos muy, muy rápido. Y esto pues va a impactar mucho en la reputación del establecimiento, sobre todo porque muestra la parte de oportunidad de mejora que va a tener esta empresa. Sin embargo, este mal manejo pues no va a quedar solamente en una foto o un artículo, sino en una sanción por parte de la municipalidad. ¿Y cuál sería la sanción? El cierre temporal o cierre definitivo, dependiendo de lo que hayan encontrado, y también una multa. Y esto pues va a generar que perdamos
dinero por estos cierres, ¿no? Y si nosotros tenemos una buena reputación, vamos a poder atraer clientes, vamos a tener estrategias para usar esta normativa a nuestro favor. ¿Cómo? Resaltando que nuestro establecimiento, nuestro restaurante cumple con la normativa, resaltando que además de la calidad del producto, si es una pollería, si es una cevichería, o de repente si es un restaurante campestre de comidas típicas, resaltando que este establecimiento no va a generar daño al consumidor y frente a la competencia se va a posicionar de una mejor manera. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, esto es de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la provincia de Coronel Portillo, en la región Cayali. Encontré esta notificación, esta carta, donde se sanciona un restaurante, brostería, ¿no? ¿Cuál es la infracción? Por tener el local en estado antihigiénico y o deteriorado. La escala de esta sanción es grave y el monto de la multa es el 25% de una UIT correspondiente a 1.237 soles, por ser una persona natural. Esto es del año pasado, de noviembre a diciembre del año pasado, ¿sí? Donde se sanciona ya a este establecimiento luego de una inspección. Todas las municipalidades tienen la potestad de establecer sus cuadros de sanciones y el porcentaje de multas. Claro que hay un marco normativo para esto, ¿no? Pero cada municipalidad establece sus pautas para estas inspecciones. Y también, basándose a la 822, como les mencionaba, cada municipalidad puede aperturar el programa de restaurante saludable, de repente pidiendo que también tengan temas medioambientales, ¿no? Respondiendo un poco a la necesidad de la misma municipalidad o de la misma localidad. Sin embargo, en cualquier caso, una inspección donde se evidencia que las superficies están sucias, que los alimentos no son lavados ni desinfectados, que existen productos vencidos, productos no rotulados, carnet de sanidad vencidos, que no tengan carnet de sanidad, o alimentos que estén en malas condiciones, va a merecer una sanción u observación, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto para evitar esta sanción y sobre todo este posible cierre que nos va a generar una mala imagen al consumidor. Siguiente, por favor. Bueno, esos son mis datos de contacto por si desean mayor información sobre nuestro programa de restaurantes o información referente al webinar. No sé si tienen alguna consulta, dudas que pueda responder, con mucho gusto. Bueno, agradecemos a Martina y a Sofía por la presentación de hoy. Asimismo, recordarles a los presentes que si tienen alguna consulta pueden hacerlo llegar a través del chat o utilizando el icono de levantar la mano para poder darle espacio al micrófono y así Sofía pueda resolver sus dudas. Bueno, Sofía, por el chat Juan Cubillas nos pregunta cuando, cuando tocó acercar del tipo de alimentos, ¿qué proceso es el correcto para determinar tiempos de vida de los productos perecibles? Ya, gracias, Yadira. Para los tiempos de vida es muy importante el tener la teoría y la práctica. Tenemos alguna referencia teórica a la duración de un producto, sin embargo, no se tiene teóricamente todos los productos que se pueden preparar en un restaurante, porque en un restaurante tenemos salsas, tenemos bases, tenemos estos mise en place, ¿no? De las verduras, de las frutas, tenemos productos congelados, productos de repente refrigerados. Esto va a depender mucho del tipo de producto, si tiene leche, no tiene leche, si es marisco, si es pescado, de repente si es un ave, y también va a depender mucho de los demás ingredientes que forman parte
pero también de la práctica mismo del chef, ¿no? Del cocinero, donde lo que se hace es establecer una lista, se enlistan todos los insumos que se utilizan para la producción en el restaurante y un tiempo de vida referencial en base a la práctica. Luego de esto se valida de forma teórica, ¿no? Un poco revisando la información, y con esto pues también se pueden hacer algunos análisis, ¿no? En prueba, ¿no? Creo una salsa madre de algún tipo de alimento y lo voy probando día a día para saber cómo va y cambiando organolépticamente, si es que no tengo una referencia de vida útil, y también se hace un análisis microbiológico. Pero en la práctica suele pasar pues que los productos, al tener una muy buena rotación, las salsas no duran más de 2 o 3 días en refrigeración, ¿no? Eso es lo bueno de un restaurante, que tiene una alta rotación. Y justamente a eso se refiere en la norma de restaurantes y servicios afines, que es la venta, ¿no? Elaboración de alimentos de origen culinario. Correcto, gracias. Por aquí hay otra consulta que es el hecho de que quieren saber qué documentos o evidencias se puede presentar para demostrar la salud del personal. Ya, genial. En esta parte nosotros, bueno, de forma municipal tenemos que mostrar el carnet de sanidad. Recuerden que el carnet de sanidad tiene una duración de 6 meses para manipuladores. Y en un establecimiento todos somos manipuladores, ¿sí? Incluso el personal administrativo que tenga que acercarse a las áreas de elaboración de alimentos debe tener carnet de sanidad. Sin embargo, también podemos presentar certificados de salud. La norma de restaurantes y servicios afines nos indica que debemos mostrar justamente estos certificados de salud para demostrar que el personal no tenga ETAs que puedan generar estos contagios a los consumidores. Ahora, ¿en base a qué ETAs? Porque hay muchas, pues de acuerdo al riesgo, de acuerdo al tipo de producto que vende este establecimiento, se puede establecer, o incluso ya en las municipalidades o en los centros de salud tienen un poco más mapeado los restaurantes y ya se tiene como un estándar tal vez de los tipos de patógenos que se van a evaluar para la emisión de este certificado de salud. Estos son los documentos que se pueden presentar. De nada. ¿Alguna otra consulta? Recuerden que la norma de restaurantes y servicios afines pide documentación, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes la puedan revisar y revisar sobre todo la parte de los procedimientos que se van mencionando en toda la norma, para que en cualquier inspección ustedes puedan evidenciar que estos procedimientos se van cumpliendo. En el caso de la norma de restaurantes y servicios afines, solo se menciona el PGH. La validación de plan HACCP lo hace DIGESA, y esto lo hace para ya lo que son plantas de alimentos. Pero sí, también se pueden hacer HACCP en restaurantes y sí, también se pueden certificar. Sin embargo, la norma de restaurantes y servicios afines solo les pide hasta PGH. De nada. ¿Alguna otra consulta? Es muy importante que ustedes lean esta normativa porque en algunos casos suele suceder
que si bien la norma indica de que las personas que inspeccionan los establecimientos deben tener formación de alimentos, estar habilitados, estar colegiados y tener los conocimientos necesarios para realizar esta inspección, muchas veces por falta de personal, las inspecciones se realizan con personas que no son del ámbito y durante una inspección pues pueden pedir información que no esté especificada en la norma. Y tal vez si ustedes desconocen esta normativa, no tienen las herramientas para defenderse, ¿no? Entonces es importante que ustedes lean esta norma y se puedan guiar incluso con la del 2006, que también es bastante detallada en cuanto a procedimientos de higiene, ¿no? Cómo lavar una hortaliza, ¿no? Para que puedan ustedes ir implementándola. ¿Frecuencia de inspección municipal? No, en realidad lo hacen al azar o lo determinan de acuerdo a reclamos, ¿no? Si hay algún reclamo, que esto llega a la municipalidad, van. O de repente hacen campañas de inspecciones municipales y van por varias zonas, ¿no? Trabajan por zonas. Muchas gracias, Sofía. Ya para finalizar, agradecemos la participación de los presentes y los invitamos a seguir participando en nuestras próximas aplicaciones. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias.